¿Qué es la destilación? Es el método que se utiliza para separar los componentes de una mezcla líquida, mediante los estados de ebullición y condensación. Puede ser una separación que no está completa y aumenta la concentración de los componentes seleccionados en la mezcla. En el siglo X, el filósofo Avicena describió detalladamente el alambique, un instrumento similar a una olla cerrada, utilizado para la destilación de mezclas líquidas. El calor hacía que la mezcla se evaporara y el enfriamiento hacía que se condensara. Es un método comúnmente utilizado para la purificación de líquidos y la separación de mezclas, con el fin de obtener sus componentes individuales. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los componentes de la mezcla. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes. Esto quiere decir que los componentes se obtendrán con mayor grado de pureza. Se necesitarían para el proceso de destilación de agua salada, los cuales serían los siguientes. En primer lugar, un balón o matraz de destilación en donde se encontrará el agua salada en primer lugar. Un soporte universal con sus respectivas nueces para sostener el balón de destilación, para que reciba una fuente de calor, la cual sería el siguiente instrumento. Una fuente de calor tal como un mechero de Bunsen para transformar el agua salada en vapor. Después de esto necesitaríamos un termómetro para asegurarnos y verificar la temperatura a la que se encuentra el agua, es decir, que llegue a 100 grados centígrados, el cual es el punto de ebullición del agua. Después de esto es necesario un condensador, el cual, como dice su nombre, se encargará de condensar el agua, y condensar el vapor en la nueva agua destilada. También con el condensador es necesario agua fría, el cual junto con el condensador se encargarán de hacer este proceso. Y por último es necesario un Erlenmeyer, el cual es donde se recibirá el nuevo agua ya destilada y libre de sal. Yo les hablaré sobre tipos de destilación industrial y caseros. El primero es la destilación del petróleo. Se utiliza para separar los hidrocarburos y componentes derivados del petróleo. La otra es la purificación del etanol. Este es un alcohol el cual pasa por un tipo de destilación aisotrópica en el cual se le integra el benceno u otros componentes. La termólisis de sales es un proceso de destilación en seco, el cual consiste en poner a quemar minerales y a partir de la emanación de sus gases recibir o obtener nuevas sustancias minerales. El siguiente es la obtención de agua potable o destilada, la cual es la que más común se utiliza para el consumo humano, la cual consiste en una destilación común en la cual se extraen los solubles o minerales que traen. La siguiente es la obtención del azúcar, en el cual son líquidos naturales o más que todo el coco, el cual se pone a un proceso de destilación común que hace que su líquido se evapore y los cristales de azúcar se formen en la base. Unos de los domésticos son la hechura de las aguas aromáticas, la cual, por decir así, se ponen sus hojitas o la sustancia en el agua, haciendo que al hervir esta empiece a soltar sus propiedades o el sabor o todo lo que la consiste. Otro es el café instantáneo o granulado, el cual también es como las aguas aromáticas, pero al terminar el proceso tiene que pasarse por un colador para que así se queden los fragmentos. Y por último sería el de la hechura de la agua de panela, cuando se pone a hervir un trozo de panela en el agua, haciendo que el calor del agua diluya la panela y se convierta en una sustancia. Como pueden observar, está hecho completamente con materiales reutilizados, como lo son las botellas plásticas, los tubos de PVC,
la manguera plástico y este frasco cerezas que haría como nuestro base precipitado o beaker. Todo es reutilizado exceptuando este Erlenmeyer con salida lateral, que fácilmente puede ser reemplazado por una tetera, que cumpliría la misma función de ebullir la sustancia para que el componente más volátil se evapore y se condense en el supuesto condensador para luego almacenarse en el beaker. En este caso estamos destilando el alcohol de un vino blanco. Como ya lo habré mencionado antes, estamos intentando extraer el alcohol de un vino blanco, esperando que la sustancia más volátil, la cual es soluble en agua, se evapore para luego cruzar por el condensador. Aquí la manguera está rodeada con agua con hielo para simular el constante flujo de agua fría en un condensador normal. Y por último, se almacena el alcohol puro en un beaker. Allá habríamos separado las sustancias solubles en agua de las sustancias no volátiles. Este proceso se le llama destilación por arrastre de vapor. Muchas gracias por su atención. Es una destilación. Bueno, la destilación es el proceso para separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación. Teniendo eso en cuenta, podemos concluir, y gracias a los aportes de mis compañeros, que en consecuencia la destilación es un método de separación de mezclas y es el más útil para purificar líquidos. Es decir, es un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen a la fase de vapor y a continuación enfriar el vapor para recuperar dichos componentes en la forma líquida por medio de la condensación. El objeto principal de la destilación es separar una mezcla de varios componentes, aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los materiales volátiles de los no volátiles. En la evaporación, si es secado, normalmente el objeto es obtener el componente menos volátil. El componente más volátil, casi siempre agua, se deshace. Sin embargo, la finalidad principal de la destilación es obtener el componente más volátil en forma pura. Por tal razón, hemos llegado a la conclusión de que para realizar cualquier separación de mezclas, primero debemos saber su estado físico, características y propiedades, sus características y propiedades, lo que significa que es interesante realizar una mezcla, pero es más importante tener claro cuáles componentes se mezclan para que a la hora de separar usemos la técnica más adecuada. Y aquí más conclusiones de la destilación. Generalmente la utilizamos para purificar muestras líquidas y la recristalización. Utilizamos la destilación siempre para separar las muestras las impurezas no volátiles que se encuentran en nuestro balón con la finalidad de purificar nuestra solución. Otra cosa es que la extracción es una técnica de separación y purificación para aislar la sustancia de una mezcla sólida o líquida, en la cual se encuentra mediante el uso de un disolvente. La extracción puede clasificarse dependiendo del estado físico de los materiales: líquido, sólido, sólido, líquido o líquido. Por sus características, la extracción puede ser continua o discontinua. Al separar las dos capas casi al final de la experiencia, la disolución que se retira es más densa que el disolvente.